Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de dominio social en el horario de 7 a 9 de la mañana. Chicos, ustedes el día sábado tuvieron un simulacro de LEAES. Bueno, el día domingo también estuvo habilitado. ¿Qué tal les fue en el simulacro con respecto a dominio social? ¿Cómo les fue? Bien, profe. Bien. Bien, profe. Bien. ¿Cuántos sacaron en el simulacro? ¿En cuántas preguntas se equivocaron en dominio social? En dos. Ya. Había una pregunta un poquito media rara, si nos dimos cuenta, una pregunta relacionada a derechos y nos hablaba sobre dos personas que se pelean sobre terreno. Entonces, a ver, chicos, sus micrófonos. De esa pregunta vamos a revisar, ¿ya? Porque en esa pregunta la mayoría ha caído, en esa pregunta de dominio social. Y de ahí las demás preguntas, chicos. ¿Fue o no fue lo que vimos en clases? Sí, profe. Sí. Y entonces eso, por favor, chicos, vamos a seguir repasando con todos los cursos. Estamos viendo preguntas distintas. Entonces, eso, por favor, hoy vamos a analizar las preguntas que les toca a ustedes. Vamos a ver. Ahora sí, por favor, ya levantarse, lavarse la cara, ya estar listos y preparados para la clase. Las personas que todavía no se registran en la asistencia, por favor, háganlo. Ahora sí, vamos con una primera pregunta. La primera pregunta, por favor, ayúdeme Adela Aceicha, del curso DJ. Buenos días, Lice. Adela. Adam Smith es una de las figuras más inspiradoras de la Ilustración. En su teoría expresó que la soberanía emana del pueblo, por lo que exigió la limitación del poder del Estado, proponiendo la protección de la propiedad privada. Con base en el texto selecciona la escuela económica descrita. Ya, muy bien. Miren, nos dicen que seleccionemos la escuela económica descrita. Ya saben, chicos, sus respuestas en el chat. Nos habla de Adam Smith. Esta es la parte más importante. Nos hablan de Adam Smith. ¿Y qué nos dice? Que prácticamente él expresó que la soberanía emana del pueblo. Por lo tanto, exigió la limitación del poder del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado o el gobierno no intervenga, nos dice. Por eso nos dice limitación. Miren, si nos habla de Adam Smith, si nos dice que él exigió la limitación del Estado, que el Estado no intervenga, ¿a qué escuela económica pertenecerá? A ver, tenemos liberal, neoliberal, marxismo y Chicago. A ver, comenten sus respuestas. A ver, comenten sus respuestas en el chat. Paola aquí ya nos respondió por interno, el literal A nos dice, a ver, los demás también comenten su respuesta, a ver. El A nos dicen toditos y exactamente es el literal A, es la escuela liberal, porque la escuela liberal surge con Adam Smith y se basa en la limitación del Estado. Aparte, chicos, si en una pregunta, en lugar de mencionarles Adam Smith, les mencionan lo siguiente: la riqueza de las naciones, igual pertenece a la escuela liberal porque Adam Smith propuso la riqueza de las naciones en su obra. Entonces, también hace referencia a la escuela liberal. La neoliberal en realidad es semejante a la escuela liberal. Sin embargo, la escuela neoliberal como tal, ese nombre surge en el año de 1938. Surge en ese año y precisamente la primera persona
que propuso este nombre fue Alexander Rustow. ¿Qué más nos dice? Nos habla del marxismo. Marxismo, por su nombre, marxismo, tiene ese nombre por Karl Marx. ¿Qué nos dice la escuela del marxismo? ¿Qué es lo principal de la escuela del marxismo? A ver, ¿quién se acuerda? Criticar el capitalismo. Correcto, criticar al capitalismo. El marxismo se basa en criticar al capitalismo. Y por último tenemos a la escuela de Chicago. La escuela de Chicago, que nos dice que prácticamente, bueno, la escuela de Chicago se basa igualmente en la libertad del comercio, en la libertad del mercado. También se basa en controlar las políticas públicas. Y una parte importante de la escuela de Chicago es que fue promulgada por un presidente, por una dictadura, específicamente por el presidente de Chile. ¿A quién hago referencia? A ver. Augusto Pinochet. A Augusto Pinochet. Muy bien, no se olvidarán esto. La escuela de Chicago está relacionado con la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. La pregunta número 2, por favor, ayúdenme con la lectura. Anaí Poalasi. Bueno, dicen, estoy ronca. 2. Con base en el texto, identifique el mecanismo de participación aplicado. Una persona que fungirá como representante de las personas con discapacidad acudió a la reunión del Consejo Municipal. Fue designado por la comunidad a la que pertenece para que sea parte de la decisión acerca del nuevo programa de protección a personas con discapacidad y tendrá voto y responsabilidades civiles y administrativas para las resoluciones que se den en la reunión, al igual que los miembros del Consejo. La B. La B, muy bien, aquí también ya toditos nos ponen que es el literal B. Hace referencia a la silla vacía, muy bien. Hace referencia a la silla vacía porque primero nos habla de una persona como representante. ¿Qué más nos dice? Que se acerca al Consejo Municipal, es decir, que se acerca a una entidad pública y también nos dice que él participa en una reunión, participa con voz y con voto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es la silla vacía. Recordemos que en la silla vacía, la persona participa en las reuniones. Específicamente, bueno, principalmente en las reuniones del GAD. Aquí nos habla del Consejo Municipal que pertenece al municipio, así que sí está dentro del GAD. Entonces, miren, la persona participa en las reuniones del GAD y lo más importante, participa con voz y con voto. Entonces, estamos hablando de silla vacía. Los otros literales no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque nos habla de audiencia pública, nos dice en el primer literal. ¿Qué es la audiencia pública? La audiencia pública es un mecanismo para receptar quejas, para receptar peticiones de la ciudadanía. Y para esto se necesita una solicitud, se lo hace a través de una solicitud. Asamblea ciudadana, la de asamblea ciudadana, ¿qué decíamos de la asamblea ciudadana? Que simplemente son organizaciones conformadas por la ciudadanía. Y aquí nos habla de un término nuevo, que es los consejos consultivos. Como su nombre mismo lo indica, consultivos hace referencia a consulta. Entonces, ¿qué serán los consejos consultivos?
Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento. Son mecanismos de asesoramiento. Y está integrado, miren, si nos dice mecanismos de asesoramiento, que es consultivo, obviamente está integrado por profesionales y personas con experiencia. Profesionales, personas con experiencia, personas capacitadas. La respuesta sí es el literal B, pero estamos analizando todo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. La pregunta número 3, por favor, ayúdenme con la lectura Cristian Mata. Buenos días, profe. Buenos Con días. base en el texto, seleccionen los eventos que dieron origen a la generación descrita. Los derechos de primera generación, también conocidos como civiles y políticos, son aquellos que tratan de evitar el abuso de poder, garantizando que la vida sea respetada y se orientan a permitir la participación de los individuos en la sociedad. Son la base de la conformación de los estados republicanos, puesto que se plasmaron en documentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Ya, muy bien. la Revolución Francesa y no veo las opciones, profe. Ahí Puede bajarle un tengo poquito. las opciones. Ya. Listo, miren. Nos hablan de los eventos que dieron origen a los derechos de primera generación, derechos civiles y derechos políticos. Veamos, aquí ya nos habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Declaración de los Derechos de la Mujer. A ver, ¿cuáles serán esos eventos que dieron origen a los derechos de primera y segunda generación? A ver, comenten su respuesta. A ver, aquí ya van comentando. En literal 1 y 2, la C nos dicen por aquí. Veamos cuál mismo es la respuesta. Por obvia razón, la Revolución Francesa, sí es, porque nos habla en el texto mismo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de los derechos de primera generación civiles y políticos de la Revolución Francesa, por ley va. Entonces, miren, tenemos el literal A y el literal C y les descartamos los otros literales porque no tienen la 2, la Revolución Francesa por ley va. Ahora, chicos, tenemos la independencia de los Estados Unidos y tenemos la independencia de los Estados Unidos y también tenemos la revolución industrial. La revolución industrial descartada porque la revolución industrial, ¿a los derechos de qué generación pertenece? Los de Segunda. Correcto, a los de segunda Segunda generación. generación. A los de segunda generación. Y la independencia de los Estados Unidos sí pertenece. ¿Por qué? Porque la independencia de los Estados Unidos se da en el año de 1776, antes de la Revolución Francesa, y precisamente muchos textos nos hablan de que la independencia de los Estados Unidos se dio antes, luego se dio la Revolución Francesa, y con estos eventos se dio el reconocimiento de los derechos de primera generación. Entonces, miren, independencia de los Estados Unidos y Revolución Francesa, 1 y 2, literal C. Esa es la respuesta. Aquí nos habla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que en la pregunta anterior, bueno, en la clase anterior estábamos viendo el aplicativo y había una pregunta relacionada con la Segunda Guerra Mundial? Y decíamos que la Segunda Guerra Mundial, cuando ustedes escuchen Segunda Guerra Mundial, hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no se olviden eso. Revolución Francesa e independencia de los Estados Unidos, derechos de primera generación. Claro que más le asociamos con la Revolución Francesa, pero igual independencia de los Estados Unidos también pertenece. 1 y 2. Revolución Industrial, derechos de segunda generación. Y Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. La pregunta número 4 me va a ayudar, por favor, con la lectura Alex Cuangasic del curso RJ. La democracia deliberativa es un espacio de debate al interior de los pueblos indígenas. Lo público se manifiesta en mecanismos de convergencia y discusión para la toma de decisiones. Sin embargo, gran parte de estos mecanismos se han visto afectados por la influencia de procesos políticos distintos a sus perspectivas, donde se antepone el ejercicio pleno a los derechos individuales, a los derechos colectivos que se privilegian a estos pueblos. Ya. Muy bien. Y la Segunda Guerra Mundial nos preguntan aquí. La Segunda Guerra Mundial, ¿con qué manifestábamos que está relacionado, chicos? Antes de responder la pregunta, a ver. Con la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Declaración Humanos. Universal. Correcto, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Segunda Guerra Mundial, que me estaban preguntando aquí. Ya, ahora sí vamos con la pregunta número 4. Miren, estamos hablando de la democracia deliberativa. La democracia deliberativa nos dice. Y aquí en el texto mismo ya nos dice que es la democracia deliberativa. Nos dice que es un espacio de debate. Miren, esta es la parte más importante, es un espacio de debate que hace referencia o tiene el objetivo de tomar decisiones, decisiones relacionadas con el aspecto político, nos dice. Entonces, eso. Y además que las personas participan y hacen ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Y con base en el texto son ventajas de la democracia descrita, excepto que uno no pertenece, nos dicen, y ustedes ya me dieron aquí la respuesta en el chat, el literal C me están diciendo. Y la respuesta C es el literal C porque nos dice facilita recursos a partidarios delegando proyectos sociales. Esa es la respuesta porque en realidad lo podríamos tomar como que algún organismo público delega a terceros o a terceras personas o contrata a una tercera empresa y le dice, a ver, sabe que quiero realizar un proyecto en tal sector, deme realizando y tanto. Y los terceros o las personas implicadas o los partidarios de ellos simplemente van a ese sector, hacen la obra o lo que les pide el municipio o el gobierno provincial o cualquier institución pública y listo. Pero ahí no hay discusión, no se pregunta a las personas qué piensan, qué opinan. Entonces, por eso es el literal C. Los demás literales sí corresponden porque nos habla de expresión general de los intereses comunitarios. Y en la democracia deliberativa las personas y la comunidad intervienen, participan, entonces sí. Protección de los derechos otorgados a minorías, sí, porque eso es uno de los objetivos de la democracia deliberativa, proteger a los sectores más vulnerables. Y la D, permite la participación pública en la toma de decisiones. Este es el concepto de la democracia deliberativa. Las personas participan en el ámbito público, por eso es que hay distintos mecanismos de participación. Por ejemplo, la silla vacía. Aparte de la silla vacía, ¿qué más tenemos? Cabildo Popular. El Cabildo Popular. Ya, muy bien. Aparte de eso, ¿qué más? Asamblea local. Las asambleas. Las asambleas, ya, muy bien. Aparte de eso, a ver, ¿qué más? Los presupuestos. Audiencias públicas. Audiencias públicas, los presupuestos participativos. Entonces, sí, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Por ley les ha de salir una pregunta de estas. Si no les preguntan sobre los indígenas, les han de preguntar sobre los afros. Por ley les sale una pregunta de estas. Son preguntas de interculturalidad y siempre salen. Entonces, a ver,
¿Qué nos dice? Pregunta número 5. Ayúdeme, por favor. Jocelyn Telenchano. Ya, completa el enunciado. Durante el periodo colonial, los esclavos africanos fueron traídos a la Real Audiencia de Quito, quienes se asentaron entre Esmeraldas y el Valle del Chota. Desde estos lugares, esta población modificó sus expresiones culturales debido al contacto con otros ambientes geográficos. Así se crearon nuevos instrumentos musicales que mantenían su herencia africana. En Esmeraldas, por ejemplo, se desarrolló un instrumento conocido con el nombre de elaborado con materiales propios de la selva tropical y considerado patrimonio cultural del Ecuador, que se utiliza para tocar los ritmos propios de los afroesmeraldeños. El literal A. El literal A nos dicen, y aquí también ya nos daba la respuesta, el literal A. No se olvidarán de esto, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les dije? No se olvidarán, la marimba es patrimonio cultural o intercultural del Ecuador. Es lo mismo, decir patrimonio cultural o intercultural del Ecuador. No se olvidarán de ese dato sumamente importante. Y sí, es la marimba porque hace referencia a esmeraldas y la marimba prácticamente es el instrumento propio de ellos que lo elaboran con materiales de la selva. Ese es el instrumento y el ritmo que sale de la marimba también se llama marimba. Entonces, sí, es el literal A. La hoja de naranjo, chicos. ¿Se acuerdan que decíamos que era la hoja de naranjo? A ver, ¿qué decíamos de la hoja de naranjo? Como su nombre mismo lo dice, es una hoja de naranjo. De los del Valle del La Chota. soplaban para producir sonido. Correcto, pertenece al, bueno, en realidad es más utilizado por el Valle del Chota. Lo utilizan los afros, pero especialmente los del Valle del Chota, y ellos soplaban la hoja y salió un sonido bonito. El rondador es un instrumento característico de Quito e incluso es declarado Patrimonio Sonoro de Quito. Y la flauta de carrizo es más utilizada por los indígenas, especialmente por los otavalos. Vamos con la siguiente pregunta. Veamos qué nos dice la siguiente pregunta. Pregunta número 6. La pregunta número 6, por favor, ayúdeme con la lectura. Alison Jiménez. Ya, buenos días, dice. En la construcción del discurso lógico, oral o escrito, surge el término de paradoja para referirse a una idea, hecho o proposición que contradice la lógica o engaña al sentido común, a diferencia del sofisma que posee razonamientos que aparentan ser correctos, pero no lo son. Como regla general, las paradojas suelen dar la impresión de oponerse a la verdad. Sin embargo, encierran una contradicción lógica e evitan una reflexión profunda, pues pueden esconder una verdad en todo el contexto de su afirmación. Con base en el texto, identifica un ejemplo de lo descrito. Y la respuesta, digo que es la B. Bien, veamos. Nos habla de paradojas. Miren, aquí nos da como que tremendo párrafo de las paradojas. Y simplemente las paradojas implican contradicción y es irse en contra de la realidad, en contra de la lógica, en pocas palabras, en contra de la lógica. Por eso se llama paradoja, irse en contra de la lógica, y es algo que siempre nos deja pensando. Entonces, aquí ya me dan la respuesta, literal B, nos dicen que es la paradoja. Analicemos todos. Nos dice, alguien dijo, tras ver a un migrante ilegal, que todos son ilegales. No hay paradoja, no hay contradicción, no se ve en contra de la lógica. La otra nos dice, literal B, solo tengo conocimiento de que no conozco nada. Esta sí es una paradoja, porque miren, implica contradicción. Nos dice, solo tengo conocimiento. Y después dice que no conozco nada, entonces implica contradicción, se ve en contra de la lógica, y al final es como que nos quedamos pensando. Literal C nos dice, Juan se accidentó porque es una mala persona. No hay ninguna paradoja. Aquí no hay contradicción, no se ve en contra de la lógica ni nada. Y la D nos dice, como no hay evidencia de que Dios no exista, entonces Él sí existe. Esta no es una paradoja, más bien sería una falacia.
Específicamente, ¿qué tipo de falacia sería el literal D? Ignorancia. Correcto, es una falacia ad ignorantiam. Entonces, la paradoja es el literal B. Solo tengo conocimientos de que no conozco nada. Esa es la paradoja. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. La pregunta número 7, por favor, ayúdenme con la lectura. Andrea López. Bueno, yo, profe, los ideales de libertad e igualdad propios de la Revolución Francesa no podían haberse expandido por Europa, de no ser por Napoleón, quien confiaba plenamente en lo que hecho por los revolucionarios debería ser continuado. Esto lo consiguió con la aplicación del Código Civil en todos los territorios que conquistó. La ciudad de la Ilustración, derechos civiles, políticos y de igualdad natural de los seres humanos. En el resto de Europa Central, todos estos fueron reformas que iniciaron años antes con las declaraciones de los derechos francesas redactada durante la Revolución. Es la C, profe. Muy bien, nos dice con base en el texto son consecuencias del hecho descrito. Es decir, todas son consecuencias de la Revolución Francesa menos 1. Aquí ya me dan la respuesta, veamos, literal C nos dicen, veamos, la toma del poder político por parte de la clase burguesa sí es una consecuencia, porque prácticamente con la caída del absolutismo monárquico, la clase que tomó el poder fue la clase burguesa, entonces sí es una consecuencia. El B, surgimiento de la teoría de división de los poderes, también es una consecuencia. Se dio la división de los poderes específicamente en 3 poderes. ¿Cuáles fueron esos poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos con la siguiente, reemplazo de la servidumbre por el trabajo asalariado. Nos dice servidumbre. Servidumbre viene o es un término propio de siervo y hace referencia al sistema feudal. Y nos dice el reemplazo de la servidumbre por el trabajo asalariado. Bueno, prácticamente en realidad sí es una consecuencia, pero se dio mucho tiempo después. No como que inmediatamente después de la Revolución Francesa. Esto más bien está relacionado con el inicio del capitalismo. Entonces, a eso se refiere, hace referencia al inicio del capitalismo y por eso es que se le descarta. Literal D, implementación del liberalismo como forma de gobierno, sí, porque prácticamente surgió la teoría liberal y ya cuando cayó el absolutismo se implementó el liberalismo como forma de gobierno, que hace referencia a la libertad del individuo, precisamente por lo que lucharon los franceses, por la libertad del individuo. Entonces, la que no corresponde y el excepto es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 8. La pregunta número 8. ¿Qué nos dice la pregunta número 8? Por favor, ayúdenme. Andrea Torres del curso FJ. Ya. 8. Con base en el texto identifica el impacto generado por la institución descrita. En la medida en la que fue censado la actividad minera en el siglo XVII, la hacienda se consolidó como un sistema de organización productiva e institución social, sustentada en el progresivo crecimiento de la actividad agropecuaria. Con su baja capitalización y el nivel tecnológico, las condiciones de vida de los trabajadores eran precarias. Ya, muy bien, nos dice que identifiquemos el impacto que ocasionó la hacienda. A ver, coloquen sus respuestas. ¿Cuál es el impacto? A ver, coloquen sus respuestas. El literal C nos dicen, veamos. Por lógica yo le descarto primerito el aparecimiento del forasterismo indígena, porque forasterismo indígena quiere decir que los indígenas dejaron su territorio y se fueron a otro lugar.
Y esto más bien está relacionado con el auge cacaotero. Entonces, no, cuando los indígenas se fueron a la costa, entonces no. Implementación del monocultivo también descartado. ¿Por qué le descartamos la implantación del monocultivo? ¿El monocultivo con qué iba relacionado? Con las plantaciones. Correcto, está relacionado con las plantaciones. Lo que les digo, chicos, miren, si alguna pregunta no saben, se van a dar cuenta que todas las preguntas del EAES tienen esa relación. ¿Se acuerdan esa pregunta que nos decía seleccione las características y nos ponía haciendas y plantaciones? Y teníamos que subrayar que correspondía a las haciendas y que a las plantaciones, o sea, unir. Y miren, es lo mismo que nos pone acá, miren, implantación del monocultivo, esto ya estaba en ese cuadrito que vimos. No se olviden de eso. Si algo ustedes no saben, acuérdense de una pregunta que más o menos tenía esa estructura y se van a dar cuenta que en realidad todas las preguntas están relacionadas. La C, aplicación del concertaje en lo laboral, esta es correcta. ¿Por qué? Porque decíamos que especialmente en las haciendas se dio dos formas de explotación, dentro de las cuales teníamos el concertaje y ¿qué más? El guasipungo. El guasipungo, muy bien, el concertaje y el guasipungo. Y el desarrollo del sistema esclavista, en realidad no está relacionado. Bueno, nos habla de esclavos. Fueron traídos los negritos del Valle de... Los negritos que ahorita pertenecen al Valle del Chota, pero no está relacionado. En realidad el sistema esclavista hace referencia al transporte de los esclavos africanos hacia América. Entonces, no. La respuesta es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. La pregunta número 9, por favor, ayúdeme, Christopher Zamora. Profe. 9. La conquista de América no hubiera sido posible sin la acción de ciertas instituciones, entre ellas la que se encargó del control ideológico y la implantación de costumbres europeas, para la cual se basó en el control de las universidades y escuelas del arte. Con base en el texto identifica la institución que tuvo el rol descrito. Ya, muy bien. Esa sería la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, muy bien. Tenemos las opciones: concertaje, Real Audiencia, Iglesia Católica y encomienda. Esa pregunta está facilita. A ver cuál es la respuesta. Nos habla del control ideológico, nos habla de las universidades, que controlaban las universidades y las escuelas de arte. Especialmente nos habla de eso. Entonces, por control ideológico, por control de las universidades, hace referencia a la Iglesia Católica, que ustedes mismos me dan la respuesta, es la Iglesia Católica. Muy bien, esa es la respuesta. Los otros literales sabemos que está mal, pero veamos a qué corresponde. El concertaje, chicos, miren, aquí nos vuelven a preguntar algo que nosotros ya sabemos. El concertaje, como manifestamos, fue una forma de explotación propia de las haciendas y se basaba en que prácticamente el indígena firmaba una especie de contrato en donde cambiaba su fuerza de trabajo a cambio de un salario o de un sueldo mínimo. Ese es el concertaje. También los indígenas cambiaban su trabajo y a cambio de ciertos créditos, por favor chicos, sus micrófonos, los indígenas cambiaban también su trabajo a cambio de ciertos créditos que les daba el patrón, créditos como en ciertos, ¿cómo sería? En ciertas especies. Ajá. Entonces, denegado. La Real Audiencia fue un órgano judicial a cargo de la corona, es decir, se encargó de la justicia, a eso se refiere. Órgano judicial. Fue un órgano judicial a cargo de la corona. Judicial dice que prácticamente controlaba la parte de la justicia. Y la encomienda, que fue otra institución propia de la corona,
Y la encomienda, ¿en qué se basó? Que prácticamente se le entregó un número determinado de indígenas y de tierras a los españoles, que ellos tenían la obligación de evangelizar a esos indígenas y también con esto asegurarse el cobro de tributos o de impuestos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. La pregunta número 10, una pregunta bastante larga. Me va a ayudar, por favor, con la pregunta número 10. Andrés Chucaralao del curso FJ. El micrófono nos dice, a ver, ya voy a leer yo. ¿Qué nos dice? El Renacimiento. Entonces vamos a hablar del Renacimiento. ¿Qué nos dice? El Renacimiento y toda su riqueza no hubiesen sido posibles sin el patrocinio de los mecenas, quienes pertenecían a la clase más pudiente de toda Europa, especialmente de Italia. Los mecenas proporcionaron en el campo de la ciencia, de la filosofía y de las artes algunos aportes renacentistas que contribuyeron al desarrollo del mundo moderno. De esta manera, los renacentistas continuaron con la conciencia humanista recibida de los bizantinos, quienes huyeron de los otomanos hacia Europa Central y fueron herederos de la cultura greco-latina. Estos factores fueron de vital importancia para el surgimiento del Renacimiento. Nos dice que el Renacimiento, en pocas palabras, que las obras del Renacimiento fueron financiadas por los mecenas, nos dice, y que el origen del Renacimiento está constituido por la caída de Constantinopla y que huyeron muchos sabios y ese fue el inicio del Renacimiento. Ahora veamos la pregunta. La pregunta nos dice, seleccione los aportes que logró la ciencia producto del acontecimiento descrito. Los aportes de la ciencia en el Renacimiento nos dice, a ver, veamos. 1. Representación del ser humano como figura perfecta, lo que incentivó los estudios anatómicos. Esta es la parte más importante, estudios anatómicos. Implementación del telescopio, nos dice, lo que permitió observar los satélites revolucionando la astronomía. Investigación de la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, lo que llevó a descubrir el sistema nervioso. Y la 4, explicación sobre la nomenclatura binomial, lo que permitió la denominación a diferentes especies de organismos. ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, comenten sus respuestas. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta, de esta pregunta relacionado con el Renacimiento? A ver, aquí nos dan la respuesta. Christopher, el literal A, Cristian, el A, Jocelyn, la A, Magali nos dice la A, los demás también, a ver, comenten sus respuestas. Igual el literal A nos dicen toditos, veamos. El 1 sí. ¿Por qué? Porque nos habla de estudios anatómicos. Si nos habla de estudios anatómicos, nos dice representación del ser humano como figura perfecta que incentivó los estudios anatómicos, los estudios de la anatomía humana. A eso se refiere con anatómicos, estudios de la anatomía humana. Y esto está relacionado con el campo de la medicina. Y en el Renacimiento se dio prácticamente el auge de la medicina. El 2 nos habla del telescopio, correcto. El telescopio en el Renacimiento fue muy utilizado porque prácticamente sirvió para desarrollar investigaciones astronómicas y el telescopio fue utilizado específicamente o más por Galileo y por Newton para sus investigaciones. La 3 nos habla del, la 3 y la 4 está relacionada con ciencias naturales, con biología. Nos habla del sistema nervioso. Esto no tiene absolutamente nada que ver porque el estudio del sistema nervioso en realidad se da en el siglo XIX
Y la primera persona que dio las primeras ideas relacionadas con el sistema nervioso está relacionado con Matteucci. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Matteucci dio las primeras ideas sobre lo que sería la corriente eléctrica y de eso hablamos del sistema nervioso, entonces negado. Y la 4 igualmente es una pregunta relacionada más con ciencias, bueno, la 4 es más con ciencias naturales, con lo que es biología, porque nos habla de la nomenclatura binomial. ¿Qué es la nomenclatura binomial? Consiste en nombrar a cada una de las especies que existe en el mundo. Hace referencia a eso, al nombre de las especies. Entonces, negado. La respuesta es 1 y 2, literal A, porque la 3 y la 4 estaba relacionada con más ciencias naturales, biología, si lo podemos considerar así. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 11. La pregunta número 11, por favor, ayúdenme con la pregunta 11. Angie y Surieta del curso SJ. Ah, el micrófono nos dice Angie. A ver, la pregunta número 11. Veamos qué nos dice la pregunta 11. A ver, comenten sus respuestas. El principio de igualdad nos dice, miren, hablamos del principio de igualdad. La igualdad es un principio que debe aplicarse de forma, bueno, aquí ustedes ya me están dando la respuesta, literal A nos dicen, veamos. La igualdad es un principio que debe aplicarse de forma universal. Opcional no, descartado. Opcional no, pues la igualdad es para todos, de forma universal en cada territorio, pero ha sido desconocido en la historia en casos como el derecho al voto, pues las mujeres y los afrodescendientes no siempre pudieron sufragar. En América Latina, apenas en el siglo XX lo consiguieron, pues se dio por hecho que el principio de igualdad es innato en el ser humano. Es innato, no es adquirido. Nosotros no adquirimos ese principio. Es como que ir a un lugar y decir, deme el principio, entonces denegado. Es algo innato de las personas. Por eso se dice que el principio de igualdad natural viene de la palabra naturaleza, que quiere decir innato del ser humano. La respuesta sí es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Relación de la institución colonial con su impacto. A ver, miren, lo que les dije, todas las preguntas las preguntas del EAES tienen relación unas con otras. A ver, chicos, lean la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Nos habla de haciendas y nos habla de plantaciones. A ver. Idea, a ver, muy bien. El literal C nos dicen, veamos, miren, estas opciones que nos dice impacto se han de topar con otras preguntas donde que les han de poner este tipo de opciones, como por ejemplo, todas son consecuencias de las plantaciones o señale la consecuencia de las plantaciones y les pone una de estas, o si no, señale las consecuencias de las haciendas y les pone una opción de estas. Como les digo, todas las preguntas tienen relación, si no, acuérdense o vayan estudiando los enunciados de las preguntas y se van a dar cuenta que en otras preguntas están como respuestas. Veamos. Haciendas y plantaciones. Aquí ya nos dan la respuesta, literal C, nos dicen que es la respuesta. Veamos. Las haciendas con el literal B, correcto, porque nos habla del concertaje, que como les mencioné es un contrato prácticamente que el indígena firma y cambia su trabajo a cambio de un sueldo mínimo, o si no el patrón le da algo y el indígena tiene que trabajar de por vida para pagar por eso. Y el literal D porque nos habla de los huasipungos, que eran pedazos de tierra
entregado a los indígenas. Y también fue prácticamente una forma de explotación porque se les entregaba ese pedazo de tierra, pero los indígenas tenían que trabajar y dar un porcentaje al español. Entonces también fue una forma de explotación. Y las plantaciones, miren, las plantaciones, no se olvidarán de esto, las plantaciones con la deforestación masiva, nos dice, ojo, la deforestación masiva con mano de obra esclava. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente explotaron lo que es las plantaciones eran terrenos sumamente grandes, entonces se dio la explotación de esos terrenos a gran escala y se utilizó mano de obra esclava. Nos dice mano de obra esclava porque hace referencia a que se utilizó la mano de obra de los esclavos africanos, que en Ecuador son los negritos del Valle del Chota. Y la extirpación de técnicas de cultivo ancestral para la implementación del monocultivo. Prácticamente se terminaron con las costumbres de los indígenas que tenían de sembrar en un mismo terreno algunas especies y dijeron los españoles, no, se va a implementar el monocultivo en las plantaciones, el cultivo de una sola cosa para la exportación. Entonces, sí, la respuesta es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 13. Me va a ayudar, por favor, con la lectura. Darío Hidalgo del curso EJ. El micrófono nos dicen. Está dañado sus micrófonos, chicos. A ver, me va a ayudar entonces, por favor, Jeremy Sánchez de Jeremy Sánchez. Buenos días, dice. Algunas civilizaciones como la China desarrollaron inventos que ayudaban a enfrentar fenómenos naturales. Sangen propuso un tipo de jarrón que servía para identificar sismos. Este modelo sirvió para el desarrollo de nuevas técnicas, resultando en los modernos sismógrafos, que al ser colocados en sectores estratégicos pueden ayudar a identificar riesgos relacionados con la construcción. Con base en el texto, identifique la contribución del aparato descrito. Ya. Es la opción B. Muy bien, veamos. Nos habla de un aparato que sirve para identificar sismos y que dio lugar a los sismógrafos, nos dice prácticamente. Ahora nos dice que con base en el texto identifique la contribución del aparato descrito. ¿Para qué? Entonces aquí nos dicen el literal B. Veamos todas las opciones. Determinar la eventual presencia de suelos colapsables. No, no sirve para eso. El literal B. Realizar modelaciones para la creación de planes de contingencia. Esta sí, porque nos habla de planes de contingencia. Los planes de contingencia son, como su nombre mismo lo dice, es un plan, es un manuscrito en donde prácticamente se escribe cómo las personas deben actuar ante desastres naturales, por ejemplo, ante sismos, ante terremotos y así. Entonces tenemos los planes de contingencia relacionados con planes para evitar sismos e incluso dentro de los planes de contingencia se pone o se escribe sobre cómo deben ser los simulacros con respecto a este tipo de desastres como los sismos. Estos planes de contingencia, las personas que van a estudiar ingeniería industrial y también psicología industrial ven bastante sobre estos planes de contingencia. Y el literal C, anticipar inconvenientes al momento de efectuar excavaciones. No nos sirve. ¿Cómo yo identifico inconvenientes con un sismógrafo? Entonces, no, pues al momento de las excavaciones no tiene relación. La respuesta es el literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 14. La pregunta número 14, por favor, me va a ayudar Karen Guano. Karen Guano. Ayúdeme, por favor, con la pregunta número 14.
Algo pasó con Karen. Ayúdame entonces, Paulette Paredes. Paulette, ayúdame con la pregunta 14. El dominio de España sobre América se dio mediante varias instituciones, ya sea por el uso de fuerza o por medio del control ideológico. En este sentido, la fue de vital importancia, sobre todo porque a través del arte se desarrolló en la escuela quiteña, y el manejo de las logró que el poder de la corona se mantuviera por más tiempo y se implementan las costumbres europeas. La A nos dicen, veamos chicos. Veamos cuál mismo es la respuesta. Nos dice, el dominio de España sobre América se dio mediante varias instituciones, ya sea por el uso de la fuerza o por medio del control ideológico. Nos habla del control ideológico. Si nos habla del control ideológico, estamos hablando de la iglesia. Tenemos dos opciones, el A y el D. La casa de contratación descartada, ¿por qué? Porque la casa de contratación, cuando hablamos de la casa de contratación, hace referencia a una institución promulgada por la corona. Y se encargaba del control comercial. Se encarga del control comercial. Es decir, prácticamente estaba encargada de controlar las expediciones de España a América, entonces descartada. Estamos hablando de la iglesia. ¿Qué más nos dice? Fue de vital importancia, sobre todo porque a través del arte desarrollado en la escuela quiteña, del arte barroco, obviamente. ¿Por qué? Porque en la escuela quiteña se desarrolló el arte barroco que en realidad se caracterizó por la expresividad, por el uso de distintos materiales, por sus adornos. Entonces, sí. Sin embargo, el arte barroco, a pesar de que se promulgó en la escuela quiteña, no tuvo como que esa acogida, no fue tanto como el estilo barroco que nosotros conocemos, sino que más bien fue un estilo barroco andino. Por eso no es como que prevaleció tanto, sino que más del estilo barroco se combinó con las creencias y con los estilos propios de nosotros. Ya. Entonces, miren, ¿qué nos dice? Que la iglesia prácticamente, que con el dominio de España prácticamente la iglesia estaba encargada del control ideológico, y nos dice que en la escuela quiteña se dio el arte barroco. Y el manejo de las, nos dice, logró que el poder de la corona se mantuviera por más tiempo y se implementara las costumbres europeas. ¿A qué hace referencia? A ver, aquí ya me dan la respuesta. Y el manejo de las universidades, nos dice, logró que el poder de la corona se mantuviera por más tiempo y se implementara las costumbres europeas. Veamos, chicos. Tenemos las universidades y tenemos las encomiendas. En realidad, la respuesta en sí es el literal D. Esa es la respuesta, pero me van a decir por qué la respuesta es el literal D. Porque miren, nos dice, y el manejo de las, es decir, el manejo de las encomiendas, porque al inicio estábamos hablando de la conquista americana, de la conquista de los españoles a América. Y con la encomienda prácticamente, chicos, ¿qué eran las encomiendas? Consistía prácticamente en otorgar al español una parte de las tierras y un número determinado de indígenas. ¿Y qué tenía que hacer el español? Que prácticamente el español tenía la obligación de evangelizar a esos indígenas y con esto asegurarse el cobro de tributos y de impuestos. Y obviamente para la evangelización sí se basó en lo que es la iglesia. Pero aquí miren, al final nos dice que logró que el poder de la corona se mantuviera por más tiempo.
Estamos hablando de la encomienda porque la encomienda fue el principal método de explotación cuando llegaron los españoles y prácticamente con eso ellos lograron el control ideológico a través de la encomienda porque los españoles tenían que, aparte de, o sea, ya se les entregaron los indígenas, se les entregaron las tierras, ellos tenían que encargarse del control ideológico y del cobro de tributos y de impuestos. Y con esto prácticamente se dio la mezcla o se implementó las costumbres europeas. Por eso es el literal de las universidades. En realidad, las universidades surgieron un poquito después de que se implementó las encomiendas. Las universidades surgieron a raíz de que los hijos de los, querían los españoles que los hijos tuvieran una buena educación y ahí es cuando surgen las universidades. Las universidades que tenían como objetivo la enseñanza, pero no. Nos habla aquí de que la corona se mantuviera por más tiempo, es por eso la encomienda. Por eso es la encomienda, aunque muchos me van a decir que no, que es el literal A. Es por eso, chicos, que la respuesta es la encomienda. Porque con la conquista española se crearon varias instituciones, entre ellas la principal fue la encomienda, y aquí nos dice, con la conquista de España América se crearon varias instituciones, principalmente la encomienda, que la encomienda y la iglesia fueron de la mano, porque como les dije, a los españoles se les entregaron indígenas, se les entregaron tierras, y ellos tenían por objetivo evangelizarlos. Entonces es por eso, la encomienda es prácticamente entrega de indígenas, entrega de tierras, y ellos tenían el objetivo de evangelizarlos y con eso también asegurarse el cobro de tributos y de impuestos. Tenía una doble función, más bien la encomienda, por eso es el literal D. Las universidades surgieron poco después, ante la necesidad de la educación de los hijos de los españoles aquí en América. Vamos con la pregunta número 15. La pregunta número 15 me va a ayudar, por favor, con la lectura Eli Mayorga. A ver, con base en el texto se menciona de los criterios de validez que cumplen con la teoría mencionada. El enunciado. Los objetos se mueven con una velocidad constante en línea recta cuando no actúan sobre ellos un agente externo. Es una teoría perteneciente a las ciencias fácticas propuestas por Isaac Newton sobre la inercia para explicar el movimiento. Pero para ello deben cumplir con ciertos principios propios de estas ciencias que validen dicha teoría. Ya, muy bien, nos habla del criterio de validez. Cuando hablamos de criterio de validez de ciencias fácticas o de ciencias formales, es una pregunta relacionada con filosofía, en pocas palabras. Cuando hablamos de criterios de validez, ciencias fácticas, ciencias formales. A ver, chicos, las ciencias formales, primero, a ver, ¿qué eran las ciencias formales? Las ciencias que se basaban en la lógica. Ya, muy bien, las ciencias que se basaban en la lógica, en lo abstracto y solo existe en nuestra mente. Y las ciencias fácticas, ¿cuáles eran esas ciencias? Las que se pueden comprobar, verificar. Correcto, los que se pueden comprobar, los que se pueden verificar. Entonces nos dice que seleccionemos el criterio de validez de acuerdo a lo que nos habla de Isaac Newton y su ley de la inercia con respecto a las ciencias fácticas. Nos dice, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. No tiene nada que ver. El número 2, ¿qué nos dice? Toda teoría, cualquiera que sea, se debe someter a prueba de ensayo y error. Esta está correcta, porque las ciencias fácticas deben ser comprobadas. Se basa en la experimentación.
La 3, el término medio debe estar distribuido en al menos una premisa. Nos habla del término medio. El término medio pertenece a filosofía, sí, pero no a ciencias, a lo que estamos hablando en el texto. El 4, el argumento debe ser verificable y contrastable con la realidad. Esta es la parte más importante, nos habla de la realidad. Recordemos que en las ciencias fácticas nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos sentir. Entonces, la respuesta sí es el literal T de la pregunta 15. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 16. La pregunta número 16, miren, ¿qué nos dice? Nos dice, con base en el texto, identifique el argumento que cumpla con este principio. Nos habla de un principio y nos habla del principio de identidad. Nos dice que es un principio clásico de la lógica y de la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí mismo. A es igual a A. En otras palabras, algo es lo que es. Por lo tanto, si algo existe, tiene una naturaleza, una esencia y ellas no cambian. En otras palabras, el principio de identidad se refiere a que el concepto de una palabra debe ser siempre el mismo en cualquier circunstancia. Por lo tanto, se construye con todo lo que ayude a definirlo. A ver, aquí ya me dan la respuesta. El literal B nos dice. Veamos. Analicemos todas. La A, negada. Está mal porque nos dice, el fin de una cosa es su perfección. El fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Miren, nos habla del fin de una cosa, pero del fin de una cosa de que tal vez ya se terminó de realizar algo. Y aquí nos dice que la muerte es el fin de la vida. Entonces no estamos hablando de lo mismo, como que cambian nuestros conceptos. Por lo tanto, ¿la muerte es la perfección de la vida? No, eso es incorrecto. La muerte no es la perfección de la vida. La B, no se olviden que el principio de identidad es un principio lógico, que yo complemento mi concepto de manera lógica y mi conclusión debe ser lógica también. Todo debe ser lógico. La B, los perros son mamíferos, es correcto. Complemento mi concepto, digo que los perros son mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados, también correcto. Miren, sigo hablando de lo mismo y no me salgo de la lógica. Por lo tanto, los perros son animales vertebrados, correcto. Una conclusión válida a través de mis premisas, yo complementé mi concepto. La C, el tiempo es un círculo, eso es mentira. Pero aquí nos dice que el tiempo es un círculo, ya desde aquí ya no tiene lógica. El círculo es una figura geométrica, bueno, esto sí. Por lo tanto, el tiempo es una figura geométrica. Está mal, yo complementé mi concepto de manera errónea, incorrecta, entonces está mal. La respuesta es el literal B. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 17. La pregunta número 17. ¿Qué nos dice la pregunta 17, Eric? Ayúdeme con la pregunta 17. A ver, veamos. Me va a ayudar entonces con la pregunta 17. María José Ponce. María José, ayúdame con la pregunta 17. Ya, buenos días, Lice. Ya, con base en el texto, seleccione las causas que dieron origen al movimiento descrito. A nivel mundial, el movimiento obrero ha reclamado históricamente sus derechos a tener una vida digna y el reconocimiento de su trabajo como generador de riqueza. Por ello, ha conseguido la jornada laboral de 8 horas, el acceso del seguro social, seguridad en el entorno laboral, estabilidad y sobre todo el reconocimiento de su lucha en el ámbito político, al lograr que se reconozca su derecho a organizarse, a formar sindicatos. La respuesta es la B. Ya, muy bien. Miren, a ver, ¿qué nos dice prácticamente aquí? Eric, el micrófono nos dice, el literal B nos dice, veamos, nos habla del movimiento obrero, nos habla del reconocimiento del trabajo.
Recordemos que el movimiento obrero está relacionado con la revolución industrial y con los derechos de segunda generación. Entonces nos dice, seleccionemos las causas. Veamos, existencia de formas feudales de producción, no, porque ya con el movimiento obrero ya se dio inicio al capitalismo, entonces negado. Prohibición del acceso al sistema educativo, no tiene nada que ver, no estamos hablando en este párrafo nada de educación. La prohibición del acceso al sistema educativo no es una causa. Incremento de la producción de tipo industrial, sí, porque el movimiento obrero está relacionado con la revolución industrial. Y prácticamente en la revolución industrial se dio un abuso en cuanto a al trabajo, porque los trabajadores tenían que trabajar muchas horas seguidas. Y el 4, el nacimiento de focos de miseria en las urbes, sí, porque vivían en lugares sumamente infrahumanos, lugares cochinos, lugares sucios, lugares en condiciones terribles. Y eso les motivó a luchar por algo mejor, a buscar sus derechos. La respuesta es el literal B. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 18. La pregunta número 18, a ver, me va a ayudar por favor Ruth Condemaita. Con base en el texto identifique la semejanza que existe entre las ciencias descritas. La historia se encarga del estudio de hechos o sucesos pasados relacionados entre sí, ocurridos en determinado tiempo y espacio, que se puede conocer mediante el análisis de las fuentes. Por otra parte, la historiografía se enfoca en el estudio de la forma en la que el historiador aborda la historia, entendida como realidad acontecida, que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, análisis de interpretación de documentos. Es la... Ya, muy bien, miren, nos dice la semejanza. Nos habla de la semejanza y aquí nos dice prácticamente que la historia se basa en ¿qué? En el análisis de fuentes. Y acá al final del texto nos dice que prácticamente la historiografía se basa en la interpretación de documentos. Señalemos la semejanza que existe entre los dos, nos dicen el literal A. Veamos, indaga en los registros y fuentes académicas los hechos del pasado. Sí, porque prácticamente, por ejemplo, la historia, para nosotros saber de historia necesitamos obviamente saber o conocer las fuentes. Y para historiografía, el historiador prácticamente tiene que basarse en ciertos escritos para dar a conocer su postura, para dar a conocer lo que piensa sobre algo. Entonces, sí, por eso es el literal A. La B no tiene nada que ver porque nos dice, interpretan las formas como el escritor aborda los hechos. Esto simplemente vendría a ser historiografía y no tiene una semejanza. Una semejanza con la historia, porque nos dice, interpreta la forma en cómo el escritor aborda los hechos, es decir, cómo el historiógrafo menciona cierto acontecimiento, si se basa en comparaciones o qué piensa sobre eso, a eso se refiere. El otro, el literal C, ¿qué nos dice? El literal C nos dice, pretenden limitarse a la comprensión de los sucesos del pasado. Simplemente nos dice comprender los hechos del pasado. Esto vendría a ser únicamente historia. Viene a ser únicamente historia. La D, cuestiona la finalidad y el significado de los sucesos pasados. Nos habla de finalidad, nos habla de sucesos, cuestionar, comparar, decir, dar una opinión, vendría a ser historiografía y no tiene nada que ver con la historia. Vamos ahora sí con la siguiente pregunta. Pregunta número 19. La pregunta 19, por favor, ayúdenme
Anabel Carrín del curso EJ. A ver, algo pasó con Anabel. A ver, me va a ayudar entonces, por favor. María José Herrera, ayúdame con la pregunta 19. Los micrófonos me mandan aquí por interno. A ver, arreglar sus micrófonos. ¿Qué nos dice? Con base en el texto, identifique la teoría desarrollada por el Renacimiento. Veamos, influencia griega nos dice. En el siglo XVI la teoría volvería a ser formulada, esta vez por Nicolás Copérnico, uno de los más influyentes astrónomos de la historia. La diferencia fundamental entre la propuesta de Aristarco en la antigüedad, quien se basó en medidas sencillas para establecer la distancia entre la Tierra y el Sol, la teoría de Copérnico es que este último empleó cálculos matemáticos para sustentar su hipótesis. Por este motivo, sus ideas marcaron el comienzo de lo que se conoce como la revolución científica, que significó un cambio en la astronomía, las ciencias en general y en la cosmovisión de la civilización. Aquí ya me dan la respuesta, literal B, nos dicen en el chat. Y no se olviden de esto, miren, esto es sumamente importante. Renacimiento va con Nicolás Copérnico y con la teoría o la síntesis del heliocentrismo. El heliocentrismo que prácticamente vino a reemplazar al geocentrismo. El geocentrismo que decía que la Tierra es el centro del universo, y en el Renacimiento dicen que no. Se rechaza esa síntesis y se apoyan en la parte científica y nos dicen que el Sol es el centro del universo. Entonces, la respuesta es el literal P. La proyección de Mercator, grafica y localiza continentes, no, hace referencia, Mercator, bueno, hace referencia al trazado de mapas, entonces no. La ley de la inercia, tampoco, no estamos hablando aquí de la ley de la inercia ni de la gravedad, entonces no, descartado. Es el literal B, la respuesta de la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 20. La pregunta número 20, por favor, ayúdenme con la lectura. Andrés Peñaloso. Andrés, ayúdame con la lectura de la pregunta 20. Aquí tienen problemas con los micrófonos, nos dicen. A ver, me va a ayudar entonces Marilyn Vascones con la pregunta 20. Completa el enunciado. Las guerras bizantino-otomanas acabaron con la conquista de Constantinopla en 1453, a lo largo de 4 siglos. Estas guerras habían provocado una migración activa desde el Imperio bizantino hasta Europa central, pero cuando la capital bizantina sucumbió ante los otomanos, la migración de los sabios bizantinos que huyeron y se refugiaron en Italia se intensificó, llevando consigo el pensamiento de las antiguas Grecia y Roma, que desde la academia y el arte favoreció la investigación, la experimentación y la confianza en algo diferente a la escolástica, propia del oscurantismo. Otros factores que ayudaron a la difusión de esta forma de pensamiento son la imprenta creada en el mismo siglo con la conquista otomana de los bizantinos y las familias adineradas que funcionaban y protegían a los sabios y artistas bizantinos.
Esto permitió que Europa inicie la transición hacia la modernidad, en donde la Iglesia y su poder político. Ya, muy bien, aquí ya nos dan la respuesta, el literal D nos dicen en el chat. Y efectivamente es el literal D porque nos dice que prácticamente con la caída de Constantinopla, los sabios llevaron consigo el pensamiento humanista. ¿Por qué el pensamiento humanista? El pensamiento humanista, un pensamiento basado en lo que es la lógica, basado en el conocimiento. El pensamiento humanista, el humanismo forma parte de lo que es la filosofía de ellos basados en la lógica. Entonces, humanista. Y nos dice que prácticamente era algo diferente a la escolástica, por eso descartado teocentrista. Porque el teocentrismo nos dice que prácticamente que Dios es el centro del universo y no, pues el humanismo nos dice que no, que el hombre es el centro del humanismo, que el hombre es el sinónimo de perfección. No se olviden de eso, el humanismo nos dice que el hombre es sinónimo de perfección. Y nos habla de familias adineradas. En el otro espacio estamos hablando de los mecenas. Los mecenas eran las familias adineradas. Y nos dice que la iglesia, ¿qué pasó en este periodo? La iglesia perdió su poder político. En la edad moderna, la iglesia perdió su poder político. La respuesta es el literal D. Esa es la respuesta de la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 21. Por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta número 21. Mariuxi Urquiza del curso TJ. Buenos días, licenciada. 21. Con base en el texto, identifica el enunciado que presenta una falacia. Dos amigos charlan acerca de sus materias favoritas en el colegio. El primero afirma que para él la mejor materia es biología, pues estudia la vida, sus propiedades, estructura y procesos. Por eso posibilita realizar campañas ecoamigables. El segundo amigo afirma que su materia favorita es la literatura, pues es un arte que utiliza las palabras como medio artístico. Por ello permite expresar emociones de forma bella. Se suscita un debate en el que el primer amigo dijo: la mayoría de nuestro curso cree que la literatura es mejor, así que esa debe ser la mejor materia. El segundo replicó: no podemos juzgar a las materias según nuestros gustos, pues las preferencias no se pueden medir con la lógica. Ya, muy bien. Miren. A ver. ¿Qué nos dice? Que prácticamente identifiquemos la falacia. ¿En dónde hay una falacia? Nos dice. ¿O cuál es la falacia? Aquí ya nos dan el literal A. Y esa es la falacia porque nos dice, la mayoría del curso cree que la literatura es la mejor materia. Por eso debe ser cierto. ¿Qué tipo de falacia es el literal A? Ad populum. Sí, es una falacia ad populum. Es una falacia ad populum porque prácticamente yo asumo que es verdad algo que la mayoría dice. Las siguientes son verdades porque nos dice, no se puede juzgar una materia por los gustos, pues las preferencias no se miden con la lógica. Es una verdad esto. La biología es la ciencia que estudia la vida. También es una verdad, no es una falacia. Y la literatura es el arte que posibilita usar la palabra de forma bella. También es una verdad. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 22. La pregunta número 22, por favor, ayúdenme. A ver, yo voy a leer la pregunta 22. ¿Qué nos dice? Complete el enunciado. Después de las sociedades primitivas surge el estado esclavista, donde éste era el dueño de la fuerza de trabajo y el esclavo era sometido a trabajos forzosos. Aquí se crearon sistemas propios para protegerse y controlar este modo de producción. Su control se fundamentaba en, nos dice, miren, mediante lo cual crearon, mucho ojo, nos habla del sistema de esclavista, que se fundamentó en qué será. A ver, comenten sus respuestas. En el literal B nos dicen, veamos. Ya,
mediante lo cual se crearon. En realidad sí, el sistema esclavista se basó en los tribunales. El sistema esclavista se basó en los tribunales. Los tribunales pertenecen al sistema esclavista, mediante lo cual se crearon órganos de represión, porque los tribunales prácticamente eran órganos de represión que servían para controlar a los esclavos, y por eso nos dice en nuestro texto para contrarrestar los posibles levantamientos de esclavos en contra de su amo. Posteriormente nace el estado feudal, donde los señores feudos, a diferencia del esclavismo, asignaban tierras a las personas que trabajen y a cambio debían pagar un tributo. Aparece así una forma de gobierno monárquico. Hace referencia a la monarquía, nos habla del feudalismo. El feudalismo que se basa en la monarquía. Y los otros literales no tienen nada que ver. Tirano, autoritario, despótico, no tienen nada que ver. El sistema de control esclavista fueron los tribunales, que prácticamente se basaron en el control de los esclavos, que se porten bien, que nada pase, y posteriormente se dio inicio a un nuevo sistema que es el feudalismo, que se basó en la monarquía. La respuesta es el literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 23. La pregunta 23, ayúdenme por favor, Adriana Guerrero. A ver, Adriana, parece que no ha estado por aquí. A ver, Adela. Adela, ayúdame con la pregunta 23. Ya lo hice. La historia del código binario comienza con el matemático hindú Pingala en el siglo III, quien hizo la primera descripción tal y como se conoce hoy en día. Estas series binarias se utilizan en el mundo moderno en los ordenadores, fruto de los sucesivos aportes que se han ido realizando. Francis Bacon, en 1605, comenzó a hablar de un sistema en el cual todas las letras del alfabeto podrían reducirse a un sistema binario. Este dio el salto a la modernidad en el siglo XVII, quien Leibniz publicó el artículo de explicación de Arithmetic Binaire con la de Dully. En 1854 se expulsó el desarrollo de circuitos electrónicos. En 1937, George Stevens fabricó un que usaba las sumas binarias, hacer cálculos de manera rápida con base en impactos de la tecnología actual, excepto la B. Ya, muy bien, miren, nos habla del código binario. El código binario que prácticamente hace referencia a la cultura hindú, porque India creó, recordemos, el número 0, y gracias a que crearon el número 0, se dio el código binario, compuestos por 1 y por 0. Y nos dice que no pertenece al código binario. Veamos, la creación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esto sí pertenece, porque para crear programas y todos los sistemas utilizan el código binario. La C, generación de nuevas alternativas laborales como el teletrabajo, también permitió la creación de sistemas para el teletrabajo. El que no tiene nada que ver y es el excepto es el literal B. Subdivisión del tiempo en horas, minutos y segundos. Esto más bien estaría relacionado con el sistema sexagesimal de Mesopotamia, porque en Mesopotamia se aplica el sistema sexagesimal y nos dice que una hora está compuesta por 60 minutos y un minuto está compuesto por 60 segundos. Entonces, la respuesta del excepto es el literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 24, chicos. A ver, la pregunta 24. ¿Qué nos dice la pregunta 24? ¿Me va a ayudar, por favor, con la pregunta número 24?
Ayúdame con la pregunta 24, Jean Tipantaxi del curso FJ. Sí, Lizan, buenos días. Buenos días. Ya, arte y religión. El arte románico es el estilo que predominó en Europa durante los siglos VI y VII. Surgió a raíz de la prosperidad material de la Iglesia y la renovación espiritual, y fue el arte de la Edad Media y el feudalismo. Su estilo procura reflejar la sociedad feudal, la guerra y la cristianidad. El excepto es la Lizan. El excepto es la C. Miren, nos habla del arte románico, nos dice. El arte románico. ¿Se acuerdan que esto nosotros ya vimos en una tabla? Ya repasamos muy bien los estilos artísticos. Nos habla del arte románico. Entonces nos dice que no pertenece al arte románico. El literal C nos dicen que no pertenece y es correcto. El literal C no pertenece porque nos habla de exuberante decorativa. Si nos habla de exuberante decorativa, de muchos adornos, ¿a qué estilo pertenece? Barroco. El gótico. A ver, ¿a cuál estilo mismo pertenece? ¿El barroco o el gótico? A ver. Barroco. Barroco. Porque el barroco se caracterizaba por su exuberante decorativa, por tener prácticamente mucha decoración. Por eso se caracterizaba el estilo barroco. Es el literal C. El A sí tiene que ver porque nos habla de monasterios y el románico estaba ligado a los monasterios. Y asimismo, con el estilo románico, lo que se pretendía es usar imágenes religiosas para educar a una población analfabeta. Por eso prácticamente eran fácilmente influenciadas las personas. La respuesta sí es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Profe. Mande. ¿Y del estilo gótico qué era? Ya, el estilo gótico. A ver, chicos, vamos a repasar los estilos ahorita ya de una vez repasando. El estilo gótico. El estilo gótico, chicos. El estilo gótico, ¿qué decíamos del estilo gótico? El estilo gótico surge en la parte rural o en la parte urbana. O en la parte Urbana. Correcto. Surge en la parte urbana. ¿Se acuerdan que en la pregunta anterior vimos una pregunta del aplicativo que ustedes se instalaron en sus computadoras? Ahí nos hablaba del arte gótico. Eso analizamos la clase anterior. ¿Qué además decíamos del arte gótico? Del arte gótico hablábamos y yo les puse unas imágenes en internet. ¿Qué decíamos de los ventanales? A ver. Eran amplios, muy grandes. Los ventanales eran... se utilizaba como que mucho color, decíamos. Se utilizaba bastante color. ¿Se acuerdan que les puse también una imagen de algunas de la arquitectura? Y hablábamos que prácticamente cómo eran los muros del estilo gótico. A ver. Delgados y muy decorativos. Eran delgados y decorativos. Tenían decoración, pero no era tan extravagante, con mucha decoración como el estilo barroco. En el estilo gótico sí se utilizaba detalles como que decoración, pero no de manera tan extravagante. ¿Se acuerdan que eso vimos en imágenes? También, ¿qué decíamos del estilo gótico? A ver, ¿se acuerdan que una vez yo les puse una tablita y en esa tablita decía que en el estilo gótico prácticamente se representaba el amor y la piedad de Dios, y en el estilo románico, en cambio, ¿qué se representaba, chicos? El El temor. miedo, el temor. El miedo y el temor, correcto, el miedo y el temor. Entonces, del estilo gótico también decíamos que se caracterizaba por la luz. En cambio, el estilo románico, ¿por qué se caracterizaba? Por la oscuridad. Por la oscuridad. Entonces, repasar esto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí. Pregunta número 25. Tenemos 3 pueblos, el afroecuatoriano, el montubio y el indígena. Por ley, como les digo, les han de preguntar sobre interculturalidad. A ver, chicos. A ver, veamos. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Lean las opciones. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta 25? A ver.
La C nos dicen por aquí. Veamos cuál es la respuesta de la pregunta 25. Tenemos tres opciones. Afro, montubio e indígena. El literal C nos dicen que es la respuesta. Veamos. Literal C. El afroecuatoriano con el literal B, porque nos habla el literal B de cantos y danzas guiados por instrumentos reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Miren, ¿se acuerdan una pregunta que vimos sobre los indígenas? Y decía, todo pertenece a los indígenas menos uno. O todo pertenece, sí, al pueblo indígena menos uno. Y ahí dentro de nuestras opciones hablaba algo del patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Sí se acuerdan de esa pregunta? Sí, profe. Sí, entonces, miren, cuando ustedes vean esto, vean un instrumento, bueno, aquí nos dice de instrumento y también el ritmo es conocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, pertenece a los afro y especialmente estamos hablando de la marimba. La 2, el montubio con el literal C, porque nos dice amplia difusión de un elemento característico que nace de la mezcla entre una canción y una composición poética, nos dice la pregunta. Los montubios prácticamente, ¿por qué se caracterizan? Los montubios se caracterizan por los amorfinos. A eso se refiere con composición poética, y los indígenas con su sistema de justicia. Miren, aquí mismo, ¿se acuerdan en esa misma pregunta? Nos decía cuáles son los aportes de los indígenas, y miren, aquí nos habla de su sistema de justicia, de su lengua, de su modelo educativo. Entonces, la respuesta es el literal C. Vamos con la siguiente. Como les digo, todas las preguntas tienen relación. Miren, justamente esta pregunta, chicos, a ver, ahorita que estábamos hablando de estilos, pregunta número 26. La pregunta 26, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta 26, Lenín Ortiz. A ver. El micrófono nos dice. A ver, ya voy a leer yo. Pregunta 26. Durante el proceso de evangelización llevado a cabo en la conquista y la colonización de América, el arte jugó un papel fundamental, ya que estaba imbuido por las características que la Iglesia le atribuyó, por lo que se convirtió en un eficaz método de evangelización. En este contexto nació la escuela quiteña, en donde se utilizó el estilo barroco para reforzar el catolicismo, convirtiéndose a este movimiento artístico en una de las ramas usadas para la implementación de las creencias europeas. Con base en el texto, todos son aportes de la Iglesia al estilo artístico, excepto nos habla del estilo barroco. Mucho ojo, nos habla del estilo barroco. Veamos. El estilo barroco. ¿Se acuerdan que decíamos del estilo barroco que se caracterizaba por qué? Se caracterizaba por su extravagante decoración. Aparte de eso, ¿qué más decíamos del estilo barroco? El estilo barroco, bueno, aquí ya me dan la respuesta. El estilo barroco, pero seguro, chicos, que esa es la respuesta. A ver, veamos. El estilo barroco, ¿qué decíamos? Que prácticamente se basaba en transmitir sentimientos, en transmitir expresividad. Entonces, el literal B sí pertenece, predominio de los sentidos. La búsqueda del realismo y la transmisión del movimiento. En realidad, miren, aquí no se refiere como que a representar la parte real, pero en lo que se refiere el literal A, hace referencia a la transmisión del movimiento. Es decir, prácticamente sus pinturas representaban movimiento y por eso como que tenían semejanza con la realidad, como que eran pinturas que tal vez su movimiento estaba relacionado con la parte real, como por ejemplo dibujar una pintura que esté en movimiento y transmitía como que si en realidad esa pintura fuera
se estuviera moviendo y cosas así. Entonces, sí pertenece el A y el B. El literal C, la implementación de la técnica del claro oscuro también pertenece al estilo barroco. En el estilo barroco prácticamente se caracteriza por la expresividad, se utiliza color también, pero también se utiliza la técnica del claro oscuro para crear énfasis precisamente en esa expresividad. Lo que no tiene nada que ver es el literal D, la intención de conseguir la mayor altura posible. ¿Por qué, chicos? Porque miren, ¿se acuerdan que en una... Bueno, este es el excepto y esta es la respuesta correcta, el literal D. ¿Por qué, chicos? Porque ¿se acuerdan que hace un momentito les hablaba del estilo barroco? Y decíamos que el estilo barroco de Europa era muy distinto al estilo barroco de América, porque el estilo barroco europeo se combinó con las costumbres, con las tradiciones americanas y más bien perdió esa esencia principal del arte barroco europeo y se transformó en un estilo barroco andino. Y por eso nos dice la intención de conseguir la mayor altura posible, no porque prácticamente no se conservó ese estilo puro del barroco. Con la conquista se dio un estilo barroco andino. Nosotros prácticamente creamos nuestro propio estilo barroco distinto al europeo. ¿Sí quedó claro, sí quedó entendido por qué es el literal D? A ver, chicos, ¿sí quedó claro, sí quedó entendido? Ya, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 27. Miren, no vamos a leer los enunciados porque ya sabemos que toca relacionar lo que nos habla aquí con su representación. Tenemos la marimba, la bomba y la banda mocha. Veamos cada uno. Listo. A ver, ahí sí ya están las opciones. A ver, tenemos la marimba, la bomba y la banda mocha. A ver, relacionen, chicos. ¿Cuál va con cuál? A ver, comenten sus respuestas. El literal D nos dicen por aquí. Veamos. La marimba va con el literal B porque nos dice el currulao es el baile en que las mujeres visten amplias polleras floreadas y sí, prácticamente para el baile del currulao se utiliza la marimba. Entonces sí, la bomba con el literal C porque nos dice es una danza tradicional que consiste en improvisación de versos sobre diversos temas de la vida cotidiana al ritmo de instrumentos de percusión. Hace referencia a la bomba del Valle del Chota. La marimba era de Esmeraldas. Y la banda mocha también es del Valle del Chota. Y esa va con el literal A porque nos dice agrupación instrumental similar a la banda militar que toca instrumentos elaborados con materiales del entorno natural. Ellos crean sus propios instrumentos a través de lo que encuentran en la naturaleza y una de las bandas que tiene sus instrumentos realizados por ellos mismos es la banda mocha. La respuesta sí es el literal D. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 28. La pregunta 28, chicos. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 28? Ayúdenme con la lectura de la pregunta 28. A ver, Dayana Yucha. Dayana, ayúdame con la lectura de la pregunta 28. Buenos días, Licen. Buenos días. Hechos culturales de la modernidad. Movimiento cultural que surge en Italia en torno medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación cultural.
no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. Se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la administración Ya, muy bien. recuperar el saber clásico en el que busca una nueva escala de valor para el individuo. Ya, ahora sí, chicos, vean. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de un movimiento cultural que nace en Italia en el año 1400, que se caracteriza por el rechazo de muchos principios del conocimiento medieval. Dice que rechaza a la Edad Media y que se basa en la antigüedad greco-romana. Ahora vean. Seleccione las características relacionadas con el movimiento referido. 1400 nos dice que surge en el año 1400. A ver, aquí ya nos dan las respuestas. Veamos cuál mismo es la respuesta. Nos habla del año 1400, que viene a ser siglo XV. Nos dice que surge en Italia. Entonces estamos hablando del Renacimiento, de eso estamos hablando. Vamos a ver las opciones. Nos dice la 1, la búsqueda permanente de la belleza y la perfección, correcto, porque prácticamente, bueno, se le veía al hombre como sinónimo de perfección. Al hombre como sinónimo de perfección. El 2, predominio de la agricultura en la economía. El predominio de la agricultura en la economía, en realidad, en el Renacimiento, la agricultura sí jugó un papel importante en lo que es el Renacimiento, específicamente en la edad moderna. Sí corresponde. En realidad, la agricultura sí fue un factor sumamente importante. Veamos la pregunta, la número 3. Esto nosotros ya vimos, ya se han olvidado la lógica de la pregunta. La pregunta número 3, el número 3. La figura humana vuelve a tener un papel protagónico en la pintura y en la escultura. También pertenecía, ¿por qué? Porque el hombre era sinónimo de perfección y prácticamente la pintura, la escultura se basó en lo que es el retrato de desnudos. El 4, ¿qué nos dice el literal 4? El 4 nos dice, la burguesía surgida en la Edad Media se va haciendo más poderosa e influyente, desplazando a los terratenientes feudales. No corresponde el literal 4, ¿por qué? Porque miren, nos dice la burguesía surgida en la Edad Media. Y en la Edad Media prácticamente lo que se daba era el feudalismo. La burguesía cuando empieza a tomar poder es en el siglo XVIII. Es en el siglo XVIII y es con la Ilustración. Ahí la burguesía empieza a tomar poder. Entonces la 4 negada. La 5. Se presentaron amplios avances tecnológicos, los cuales fueron fundamentales para hacer posible la expansión agraria. Esto sí era, ¿por qué? Porque en ese entonces se dio los inventos específicamente de lo que son los molinos de viento y los molinos de agua. Y eso ayudó, contribuyó enormemente a lo que era la agricultura que nos mencionaba en el número 2. Miren, como les dije, esta pregunta se basa en esta lógica. El 4 es la única que no pertenece. Y miren, la A tiene al 4, la C al 4, la D al 4. La única que no tiene es el literal B, 2, 3 y 5, a pesar de que el 1 también es correcto. Pero miren, es por eso que la respuesta es el literal B, porque la burguesía ya empieza a tomar poder con la Revolución Francesa que se da en el siglo XVIII y que está relacionado con la Ilustración. Entonces, es por eso la respuesta es literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Y mucho ojo con esa pregunta que les mencioné, que esa pregunta salió en el proceso anterior nomás.
en la última prueba. Así que mucho ojo, posiblemente en el EAE les tomen las preguntas del pilotaje con las últimas preguntas de enero. Con estas y las que ustedes resolvieron del aplicativo que se les instaló. Pregunta 29, chicos. Las preguntas 29, ¿qué nos dice? Derechos humanos, individuo y sociedad. Esta estaba facilita, a ver. Pregunta 29. Surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron a los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII. Miren, ya nos da un siglo. En Occidente, imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Debe limitarse al libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Miren, siglo XVIII se basa en la libertad del individuo, se basa en la parte judicial y en la parte pública, que son derechos civiles y derechos políticos. Y eso está relacionado con los derechos de... A ver, comenten su respuesta, a ver. Miren, siglo XVIII nos dice libertad, libre goce de los derechos, y nos dice la fuerza pública, y nos habla de mecanismos judiciales que los protejan. Derechos civiles y derechos políticos, en pocas palabras. Esto está relacionado con los derechos de primera generación. ¿Correcto su respuesta? Derechos de primera generación. Segunda generación no tiene nada que ver porque a pesar de que la segunda generación surgió en el siglo XVIII también, surge con la revolución industrial. Y los derechos de segunda generación, ¿cuáles eran esos derechos, chicos? A ver. Económicos, sociales, Económicos, sociales y culturales. Correcto, económicos, sociales y culturales. Los de tercera generación nos hablan aquí, los de tercera generación. ¿A qué se refiere, chicos? A ver. Los colectivos. Correcto, los derechos colectivos relacionados con la paz y relacionados con la naturaleza. Y los de cuarta generación, siglo XXI, relacionado con el implemento del TIC. Ahora vamos con la pregunta 30, donde que muchos han fallado, dicen en el simulacro del EAES del día sábado y del domingo también, que está. A ver, man. ¿Puede regresar a la pregunta anterior, por favor? Ya, a ver, regresemos antes de pasar a la resolución, ¿ya? A ver, la pregunta anterior es la respuesta a los derechos de primera generación, porque nos dice que se da en el siglo XVIII, hace referencia a la libertad y nos dice la parte más importante, que se basa en la fuerza pública y crear mecanismos judiciales, es decir, la parte pública, la parte política y judiciales, que hace referencia a lo que es la justicia, que estaría relacionado con los derechos civiles. Por eso era literal a primera generación. Ya, profe, muchas gracias. Ahora sí vamos con la pregunta 30, que en esta pregunta han caído la mayoría, nos dicen, a ver, veamos. Pregunta número 30, a ver, presten mucha atención, ustedes mismos van a resolver, a ver. Pregunta 30, que ha estado difícil, me dijeron esta pregunta, pero en realidad no está difícil, veamos. Pregunta 30, ¿qué nos dice? Un hombre propietario de una finca desde enero de 1989 tiene problemas con su vecina derivados de la separación de sus respectivas fincas colindantes. El problema consiste en que su escritura, mucho ojo, aquí está una parte importante, nos habla de una escritura, nos habla de un papel. Su escritura de compra-venta consta que su propiedad linda al oeste con el arroyo Luna, pero dicho arroyo atraviesa en su totalidad la finca de su vecina. Por lo tanto, se entiende que ella tuvo que desplazar los límites de su tierra con la finalidad de ocupar parte del terreno del hombre en mención en el que, si fuera poco, cultiva girasoles desde hace años. A ver, chicos, miren, entendamos el texto. Nos habla de escrituras, nos habla de una pelea, nos habla de terrenos,
Ojo, escrituras y terrenos. Si nos habla de escrituras y terrenos, ¿será derecho civil o derecho político? A ver. Político. Político. No, no es un Civiles. derecho civil. Civiles. Es un derecho civil. ¿Por qué es un derecho civil? Porque miren, nos habla de la escritura. La escritura es una especie de contrato. Recordemos que los derechos civiles hacen referencia a contratos. Por eso tenemos el matrimonio, que es un contrato entre las personas. La escritura también es tomada como una especie de contrato. Aquí nos habla de terrenos, de tierras. Fuera derecho político, si tal vez dijeran que, no sé, se van a asociar, van a hablar con tal persona y cosas así. Aquí no nos habla nada de expresar ideas, nada de eso. Nos habla de una pelea por una escritura. Eso es el contexto. Entonces nos dice, seleccione las características del tipo de derecho al que hace referencia. Veamos. La 1, garantiza la participación de los ciudadanos. Nos habla de participación de los ciudadanos. ¿Es derecho civil o no? No. 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 No, Es el uno. no es político. Es un derecho político. Muy bien, es un derecho político. El 2, regula las relaciones de los individuos entre sus semejantes. Regula las relaciones. ¿Qué quiere decir? Protege la integridad de las personas. A eso se refiere. Entonces, sí, a pesar de aquí que nos dice con el Estado. Nos habla con el Estado porque prácticamente las escrituras son contratos que deben estar regulados en el municipio. Pero aquí nos dice regula las relaciones entre los individuos, es decir, protege la integridad de los individuos y nos habla de la escritura y nos habla del Estado porque las escrituras hace referencia a que tienen que estar correctas en los municipios. Entonces, sí. La 3, regula las consecuencias jurídicas. Cuando hablamos del ámbito jurídico, del ámbito judicial, ¿pertenece a los derechos civiles o no? Sí. Sí. Sí, no se olviden de eso, todo lo que tiene que ver con justicia, con la parte jurídica, con la parte legal, pertenece a los derechos civiles. Todo lo que tenga que ver con la parte legal, derechos civiles. Y la 4, garantiza la capacidad del ciudadano de formar parte de la vida del Estado. No pertenece, ¿por qué, chicos, el 4? Porque es Hablando de político. un derecho político. Correcto, porque estamos hablando de un derecho político. Y nuestro texto nos preguntaba sobre un derecho civil, por lo que menciona las escrituras y nos habla de tierras y nos habla del ámbito judicial. Entonces, la respuesta, ¿cuál es, chicos? A ver, es el literal C. Esa es la respuesta de la pregunta. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó entendido la pregunta? ¿Sí ha estado complicado o ha estado fácil esa pregunta? Fácil. 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 Y entonces eso, chicos, no se olviden, todo lo que tiene que ver con peleas, con respecto a terrenos, a escrituras, todo lo que tenga que ver o mencione el texto sobre algo de la justicia, algo jurídico, es derecho civil. Y todo lo que nos hable sobre participar en el gobierno es derecho político. En este caso el 2 nos habla del Estado, sí, porque las escrituras prácticamente tienen que estar registradas correctamente en los municipios y eso pertenece al Estado. Pero la 2 al inicio nos decía, regula las relaciones de los individuos, es decir, que protege la integridad de los individuos, entonces sí. Esos, chicos, ha sido todo. Nos vemos el día de mañana con más preguntas. Dicen, Sí. perdón que le interrumpa. ¿Podría pasar estos PDFs para seguir haciendo, por favor? Sí, ya hoy les transformo el archivo en PDF y ya les envío, ¿ya? Dicen. Ya. Profe, Mande. tal vez para la próxima clase nos puede hacer un cuadrito o algo para que nos explique eso de, por ejemplo, la vacuna, esas preguntas que se van a poner de la vacuna de la viruela se dio en tal movimiento, fecha o año, de esas cosas. Sí, listo, entonces ya eso analizamos la próxima clase, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna otra cosa, chicos? Creo que nada más, nos vemos la próxima clase.
Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Luego, profe. Lice. Hasta luego, Lice.